Ya la verán. Pero para muy bien. El otro día me la recomendaron para bien. Alguien que la quiere. Sí. La doctora Primo. La doctora Primo. Ya. Vamos entonces. Antes que lleguen las máquinas aquí a picar el cemento. Entonces, dijimos que el transporte de moléculas, ¿cierto?, es bastante interesante porque en esta tablita ustedes veían que el 90 y tanto por ciento de la sustancia se reabsorbe en el riñón, ¿ya? Ahora, esos mecanismos igual están susceptibles a un montón de cosas, pues susceptibles, por ejemplo, a veces hay enfermedades que van a ver ustedes en que el transportador está alterado genéticamente y la persona tiene una hipercalciuria, está eliminando más calcio de lo normal, ¿ya? O a veces, ¿cierto?, está saturado el transporte, que es un concepto que aprendimos en la fisiología 1, que es súper importante en esta parte, porque si se satura el transporte, el excedente se elimina por la orina, ¿ya? Entonces, el transporte ocurre por la vía transcelular. Normalmente aquí funciona el sistema de epitelios, ¿cierto? En que aquí están los mecanismos de transporte activo primario y eso genera un mecanismo de transporte activo secundario en la membrana apical y esta es la membrana vasolateral, para que se acuerden de eso, ¿ya? Y eso también, ¿cierto?, genera un transporte paracelular, que normalmente este transporte paracelular es por atracción de cargas. Entonces, van a ver ustedes que en la primera parte del segmento tubular casi no hablamos del transporte de cloruro, porque en la primera parte nosotros la bomba de potasio, de nuevo la bomba de potasio, ¿cierto? Hola. Va a generar un aumento de cargas positivas en estas partes y eso genera el transporte paracelular de cloruro, que es como el mecanismo principal que tiene el cloruro en esta primera parte de transporte. Y después van a ver en otro segmento en que el paso de cloruro genera una carga negativa que permite el paso de moléculas con carga positiva por atracción de carga. También, ¿cierto?, la permeabilidad es susceptible a los cambios de la presión osmótica, ¿ya? Como nos encontramos con un capilar peritubular que sufrió el filtrado, por lo tanto, como sufrió el filtrado, trae una... ¿Cómo será su presión oncótica aquí? Alta. Si se filtró, no se filtran proteínas. Y la presión hidrostática baja. Entonces, hay un espacio que tiene una baja presión hidrostática y eso genera un gradiente y una alta presión oncótica. Entonces, tú tienes el gradiente tubular que normalmente es de 100, el gradiente intracelular es que es de 280, la osmolaridad. El paracelular que por el transporte llega a los 300, 350 y te encuentras con un gradiente mucho mayor. Y eso facilita el paso del agua por osmosis. Entonces, tampoco hablamos mucho del transporte del agua porque es como que ocurre por osmosis, por estas diferencias. ¿Ya? Bueno, todo lo que vimos el primer semestre aquí aplica absolutamente. ¿Ya? Y ahí están por los tipos de transporte, ¿cierto? El transporte activo primario, el transporte iónico, el antiporte, el sinporte, el uniporte y la difusión. ¿Ya? Hay moléculas que difunden, las moléculas liposolubles difunden y se reabsorben. Cuando uno tiene una intoxicación, por ejemplo, con una sustancia liposoluble, esa sustancia liposoluble está todo el tiempo reabsorbiéndose hasta que el hígado, que la función que tiene el hígado es convertir esa sustancia en una sustancia hidrosoluble. ¿Ya? Y ahí se elimina. ¿Ya? También aquí es súper importante el efecto del pH. Súper importante. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un ácido en un medio básico, ¿qué le pasa al ácido? Se disocia y se convierte en una sustancia ionizada. Entonces, una molécula ionizada le cuesta más traspasar la membrana. Y por eso usted, cuando sea médico, ¿cierto?, en un par de añitos más,
va a decidir a veces acidificar el pH de la orina o alcalinizar el pH de la orina con sustancias que se inyectan por la vía endovenosa, como el bicarbonato de sodio o el amonio, ¿cierto? Para cambiar el pH de la orina y facilitar la eliminación de sustancias, solo por ese concepto o ese principio de la química. Una sustancia ácida con una pK elevada difunde mejor en un medio ácido. Y una sustancia básica con una pK menor difunde mejor en un medio básico. Y a veces se genera eso también es súper importante aquí, porque a veces hay sustancias que son químicas, ¿ya? Que son toxinas, y que tienden por su pK, tienden a acumularse en el riñón. ¿Ya? Como hay unos antibióticos que son nefrotóxicos. Y esos antibióticos el riñón los reabsorbe inocentemente, pero quedan atrapados dentro de la célula por este efecto del pH y producen una intoxicación en la célula renal y producen la lesión de la célula renal y una inflamación de los túbulos y la consiguiente falla renal. ¿Ya? Y hay unos antibióticos que son ahí que les pasa eso. Entonces estas cosas tenemos que saberlas. Yo sé que las saben de química, pero hay que repasarlas. ¿Sí? Bueno, porque son súper importantes, son cosas que uno de repente en química no le prestó mucha atención, pero son súper importantes. Ya en esta parte, en renal, en digestivo, en respiratorio, cuando veamos ácido base, es súper importante el efecto del pH y esas cosas. ¿Ya? En fármaco, ni hablar, pues ahí ese es el tope, es el pH y el efecto sobre los fármacos. Bueno, entonces el túbulo contenido proximal, la primera parte, ¿cierto? Donde se reabsorbe el 70 al 75% de lo filtrado. Aquí se van a reabsorber en su totalidad la glucosa y el bicarbonato, a través de unos mecanismos que vamos a estudiar ahora. Entonces hay que recordar este proceso, ¿ya? Que la bomba de sodio-potasio, ¿cierto? Saca 3 sodio, recupera 2 potasio, y eso genera un gradiente electroquímico que facilita la entrada de sodio por sinporte, por antiporte o por cotransporte. ¿Ya? Y eso permite, ¿cierto?, el cotransporte, por ejemplo, del sodio con la glucosa, el cotransporte del sodio con los aminoácidos, el sodio con el cloruro, el sodio con distintos compuestos, o también el antiporte del sodio con otras sustancias como esta sustancia de desecho. Nunca hay que olvidar que estos cumplen un rol importante en toda la luz tubular, ¿ya? Y siempre van a estar. ¿Cómo se llaman estos canales? ¿Canales de potasio? Son canales de potasio, sí. Pero tiene un apellido. Está bien, Luciano. Rectificadores de voltaje. Entonces, mira, ¿por qué? Porque estos mantienen el gradiente. Entonces, por ejemplo, si por alguna circunstancia estos transportadores están alterados, eso genera un cambio electroquímico en el túbulo y ese empieza a eliminar más potasio para restablecer el voltaje. Y a veces eso genera un problema. ¿Ya? Entonces a veces eso se transforma en un problema. Entonces la gente cuando toma, por ejemplo, diuréticos, elimina iones. Y llega un punto en que eso se transforma en un problema al tomar ese fármaco. Y se produce una acidez tubular, y esa acidez tubular cambia el pH de la sangre, y se produce una alcalosis metabólica, y esa persona necesita que usted tome la decisión de cambiarle el fármaco. ¿Ya? Y hay unos que se llaman ahorradores de potasio, porque hacen eso. ¿Ya? Los fármacos siempre son ejemplos, ¿eh? Siempre son ejemplos, pero yo tengo la misión y la verdad es que estoy como en el punto en que usted como que encantarlo, entonces hay que explicarle que esto es súper importante para lo que sigue. ¿Ya? Entonces siempre les doy como ejemplo enfermedades y fármacos y eso. ¿Ya? Bueno, transporte. Entonces mira, aquí hay un mecanismo súper importante que se llama la excreción neta de ácidos. Excreción neta de ácidos. Entonces, nuestro glomérulo filtra el bicarbonato, ¿cierto? Se filtra el bicarbonato. ¿Cuál es la concentración de bicarbonato en la sangre?
24. 24 mil equivalentes por litro. Es importante, por eso se los pregunto y tienen que aprendérselo. Entonces, el bicarbonato se filtra en su totalidad, pero se reabsorbe en un 99,9%. ¿Ya? Y normalmente lo que hace el riñón es cambiar ese 99,9 a llevarlo a un 100%. Y con esa variación controla el balance ácido-base. Entonces, ¿cómo lo hace? Mira, se filtra el bicarbonato. El bicarbonato, cuando está en la luz tubular, se conjuga con un hidrogenión que se intercambia con sodio. Y eso forma el ácido carbónico, H2CO3. Y el ácido carbónico, por efecto de la anhidrasa carbónica, se disocia en agua y CO2, que son sustancias del CO2 liposoluble, y el agua está pasando por osmosis. ¿Ya? Ahí hay acuaporina para agua también, ¿cierto? Acuaporina 1. Ahora, dentro de la luz tubular, perdón, dentro de la luz de las células tubulares, ¿cierto? La anhidrasa carbónica convierte el CO2 y agua de nuevo en ácido carbónico. Y el ácido carbónico en un medio básico como la célula se disocia en hidrógeno y bicarbonato. Entonces, aquí también esa unión es por efecto del pH. ¿Ya? Y aquí esta disociación es por efecto del pH. El líquido tubular puede variar entre 4,5 y 8. Entonces, por eso que el medio ácido facilita la formación del ácido carbónico. No es azaroso. Ahora, el bicarbonato se reabsorbe por el cotransportador bicarbonato-sodio, que moviliza 3 bicarbonatos y un sodio, y el hidrogenión se reutiliza. Y por eso se llama excreción neta de ácido. Ahora, eso elimina un protón y reabsorbe un bicarbonato. ¿Se dieron cuenta, cierto? Ya, pues entonces el riñón lo que puede hacer es secretar sustancias que se lleven ese hidrogenión, que son aceptoras de hidrogeniones. Bases, alguna base que conozcas. Fosfato, por ejemplo. El fosfato monobásico acepta un protón y se convierte en fosfato bibásico. El amoníaco acepta un protón y se convierte en amonio. En los carbonatos, los sulfatos, son todas sustancias que el riñón puede producir, porque el riñón también es un órgano metabólico. Entonces los túbulos pueden secretar estas sustancias y esas sustancias pueden aceptar ese protón y llevárselo. Entonces así el riñón reabsorbe más bicarbonato y elimina más hidrogeniones. Entonces ese mecanismo puede aumentar en un desbalance ácido básico. Por ejemplo, si una persona tiene EPOC, está con una acidosis respiratoria siempre, entonces tiene que tener ese mecanismo y eso genera una acidez de la orina, ¿ya? Y tiene otras consecuencias porque son urinarias. ¿Ya? Bueno. Ahí lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir amasando. Bueno, y esto también puede ser modificado hormonalmente. Hay hormonas que regulan esto, como la aldosterona, que hacen que esto se active y funcione más eficazmente. ¿Ya? Aquí tienen el cotransporte de sodio con diferentes solutos, con fosfato, con glucosa, con aminoácidos, con aniones orgánicos, con sulfato. ¿Ya? Que es el cotransporte de sodio. Y estos sodios, ¿cierto? En la membrana vasolateral, ¿cierto? Aquí hay un cotransporte de sodio bicarbonato o la bomba sodio-potasio. ¿Ya? Y mira, y este exceso de cargas positivas en el lado vasolateral genera un gradiente eléctrico que facilita la absorción de cloruro. Y cuando entra el cloruro, arrastra el sodio y el potasio por carga, por diferencia de carga. O sea, significa que si yo hago caer este proceso, se altera todo. ¿Ya? Entonces ahí, por ejemplo, usted va a conocer unos fármacos que se llaman diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica. Entonces inhiben a esa enzima y afectan todo este proceso. ¿Ves? Como la cetosolamida, que es un medicamento que inhibe la anhidrasa carbónica. ¿Ya?
Mira, aquí está el efecto de cómo estas moléculas que son secretadas por el riñón, ¿cierto? Como los oxalatos y los sulfatos, finalmente lo que hacen es llevarse al hidrogenio. ¿Ven? Por ejemplo, ¿qué es eso? Ácido carboxílico. ¿Mm? Ácido carboxílico. Y acepta un protón y se convierte en... ¿O será ese carboxílico y ese será El otro, el de abajo, carboxílico, porque el ácido? el ácido. Sí. ¿Y este se llama? Es un ester. ¿Ah? Un ester. El carboxilo. ¿Sí? El ácido carboxílico y el carboxilo. Y esas moléculas que se intercambia con un cloruro, acepta un protón y arrastra ese protón. Entonces, mira, todas estas sustancias son capaces de aceptar protones. Y cuando aceptan protones, el cuerpo gana la absorción de bicarbonato y la eliminación de un protón. Y con todos esos procesos, el riñón es el principal regulador del balance ácido-base. Entonces yo puedo tener un trastorno ácido básico y el riñón lo regula. ¿A qué precio? A cualquiera. Se degradan los huesos, se degradan los dientes, la respiración está aumentada continuamente y el riñón va a controlar el balance ácido-base y va a tener el pH estable. ¿Ya? Con todos estos mecanismos activos, la orina va a salir más ácida y eso al cambiar el pH de la orina se afectan las funciones del tracto urinario. Entonces aumentan las infecciones del tracto urinario, se producen alteraciones a otro nivel. Pero el riñón mantiene el pH de la sangre, que eso es vital. El pH de la sangre es vital porque nos permite seguir funcionando. ¿Ya? Y ustedes ya van a ver un paciente con alteraciones ácido-básicas y son bien complejas. ¿Ya? Bueno, ¿se dan cuenta? Los mecanismos entonces son los mismos que hemos estudiado en todo momento. Ya, los aminoácidos entonces, ¿cierto?, se reabsorben en su totalidad por cotransporte. ¿Ya? Y ahí están los famosos SLC, ¿cierto? Sodio Like Cotransporter, para distintos tipos de aminoácidos. No me interesa que se sepan los aminoácidos, sino que sepan que los aminoácidos se reabsorben mediante este mecanismo en un 100% en el túbulo proximal. ¿Ya? Incluso el 99% en la primera parte y en la última parte el 1%. Pero se reabsorben en un 100%, por lo tanto no deberían haber aminoácidos en la orina, ¿cierto? Y ahí tiene, bueno, como les decía yo, esto no tiene mucha relevancia. Los aminoácidos ya fueron parte de otro curso, usted se lo sabe, ¿cierto? Ahí siguen habiendo transportadores para fenilalanina, para triptófano, para tirosina, ¿no? Y estos son mecanismos regulados absolutamente por esta bomba de sodio y potasio. Entonces, en algún momento de la existencia del aprendizaje van a aprender que hay un fármaco que inhibe la bomba de sodio y potasio y que se usa para tratar enfermedades. La insuficiencia cardíaca, se usa un fármaco que inhibe la bomba de sodio y potasio. Y puede tener muchas complicaciones porque afecta un proceso vital. ¿Ya? Bueno. Ahora, este es el transporte de agua y de aniones, ¿cierto? Normalmente existe un mecanismo de cotransporte que lo vimos anteriormente, ¿cierto? Con el sodio cloruro o con el cloruro con oxalato. El transporte del agua por acuaporinas, ¿ya? Y este es el transporte paracelular. Esta es una figura del Van der. ¿Sí? Son con las típicas figuras del Van der. Entonces habla de la reabsorción de agua y sales, ¿cierto? Hay que mirar el texto para que le expliquen mejor, pero el sodio puede ser traspasado por uniporte. Hay varios mecanismos de uniporte de sodio, ¿ya? Y son súper importantes. Son tan importantes que dentro de los medicamentos que van a aprender ustedes hay un fármaco que inhibe al uniporte de sodio. Y con eso se convierte en un diurético.
que se usan mucho para tratar la hipertensión. ¿Ya? La milorida se llama ese compuesto. Después tiene, ¿cierto? Los aniones, ¿cierto? También pasan en conjunto con el sodio cloruro intercambiador, y el agua puede pasar por esta que son las acuaporinas, que aquí la más abundante es la acuaporina 1. ¿Ya? Ahora, todo pasa por el capilar peritubular porque es un capilar que tiene un epitelio discontinuo. ¿Ya? Todavía viene fenestrado en algunas partes, pero después se convierte en un capilar discontinuo y eso permite el paso de moléculas por diferencia de gradiente. Porque aquí está baja la concentración de sales y aquí está alta la concentración de sales, entonces por diferencia de gradiente. Una disquidad salía como un gradiente de voltaje, o muy bajo, salía como 1 milivolt, 2 milivolts. ¿Cómo el gradiente eléctrico? En esta. Esa es la diferencia de voltaje que se produce entre ambos lados de la membrana. Es de la corriente iónica. ¿Ya? Pero no te metas ahí. ¿Ya? Eso es porque esto se puede estudiar. Entonces tú ves hay un aparatito que se llama cámara de Ising, que uno pone un electrodo acá y un electrodo acá. Y eso te genera una gradiente de 1 o 2 milivoltios. Entonces cuando tú modificas la corriente, porque ¿para qué se usa esto? Para ver, por ejemplo, tú estás estudiando un fármaco y quieres ver cómo se mueve el fármaco. Entonces tú dices, pasa por difusión simple, por difusión facilitada, usa el cotransporte, usa la acuaporina, y lo que vas haciendo es como bloquear los diferentes tipos de transporte hasta que pilláis por dónde va moviéndose el fármaco. ¿Ya? Y eso mueve la corriente, ¿no? Porque tú no ves el transportador, pues para mirar el transportador tendréis que tener un microscopio electrónico y ni con eso. Entonces lo que uno ve es la variación de la corriente. Eso es. ¿Eso es en animales? No, eso se hace en... Tú compráis, hoy día compráis el epitelio de riñón de humano y lo ponéis en la máquina y listo. O compráis, si no tenéis plata, le sacáis la piel a las ranitas, que los anfibios regulan su balance electrolítico con el ambiente, en los charcos. Ese es el riñón de la rana, la piel de la guatita. No les pasa nada sacando la piel, ¿no? Es la primera capa. La renuevan. Nosotros teníamos una rana, tenía hasta nombre la rana, porque renovaba el epitelio. La grandota. ¿Ah? Esclavizada. No, lo alimentábamos bien, le dábamos quítela. Bueno, entonces el balance ácido-base es un aspecto importante que se regula en el riñón. Aquí están más depurados los sistemas fisiológicos, porque esto anterior, ¿cierto?, es de un artículo científico del transporte, pero este es más lo que yo quiero que ustedes sepan, que es de fisiología. Entonces este es el mecanismo basal, el de la anhidrasa carbónica, ya que reabsorbe un bicarbonato y elimina un hidrógeno. Y eso es basal. Basal, siempre está funcionando. Entonces, frente a desequilibrio ácido-base, ¿qué es lo que hace el riñón? O aumenta los mecanismos que eliminan protones o se mantiene en condiciones basales. Porque mantenerse en condiciones basales implica regular el pH hacia lo básico. ¿Sí? Eso es mantenerse en condiciones basales. Pero si el riñón recibe la información, que esa información está dada por la mácula densa, las hormonas que se liberan frente a los trastornos ácido-base, el pH de la sangre, una serie de factores, el riñón puede activar estos mecanismos que aumentan la eliminación neta de ácido. Entonces, por ejemplo, ahí tienen un aceptor de protones, que es el HPO4 2-, ¿cómo se llama ese? Ahí están los nombres. El dibásico, el fosfato dibásico se transforma en fosfato monobásico, aceptando un protón. Entonces este protón lo pierde, porque no vamos a eliminar protones libres por la orina, sino usar una orina ácida y quemamos las vías urinarias. Entonces el hidrogenión sale unido a los fosfatos o sale unido al amonio. ¿Ya? De esa forma, entonces tú eliminas, por eso se llama acidez titulable, cuando tú mides el amonio o los fosfatos o los sulfatos o el oxalato o
el ácido carboxílico. Todas esas sustancias tú las eliminas por el riñón y las puedes medir. Y eso hace que el pH de la orina cambie. El pH de la orina sea un poco más ácido. Entonces una persona, el pH urinario varía entre 4,5 y 8. ¿Sí? Y de esa forma podemos eliminar ácidos del cuerpo y mantener el balance ácido-base. Entonces, estos productos vienen del metabolismo de aminoácidos, el metabolismo de proteínas, el metabolismo de una serie de sustancias. ¿El amoníaco no debería ir como en forma de urea? No, lo eliminamos como amonio. Como amonio. No como amoníaco. Hay unos animales que eliminan amoníaco. ¿Quién los conoce? ¿Ah? ¿Qué? Sí, algunas bacterias, pero algún animal, un animal... No. Las gallinas. Entonces lo pone en el campo, lo pone para que las gallinas hagan sus cositas y después mueve el gallinero por otro lado y eso va abonando la tierra con amonio, con amoníaco. ¿Ves? Ya. Son geniales las gallinitas. Ya. ¿Van entendiendo esto del pH? Es súper difícil, no es fácil. Y yo lo tengo claro. Así que si no lo entienden me tienen que decir. Pues yo pretendo esta semana, en el peor de los casos, que no alcancemos a terminar renal el miércoles, hacemos clase el jueves y montamos un taller en la plataforma. Pero si terminamos el miércoles, el jueves hacemos un taller. Más cálculos de transporte ahora. ¿Ya? ¿Son entretenidos los cálculos? ¿Te gustaron? Ya. Espero que no lo hayan hecho viendo la pauta, porque está la pauta y también está cargada la pauta. Pero le cambié los valores para que pensaran. Se los copiaron, estamos mal. Ya, entonces mira, ahí está el pH urinario, ¿ven? La variación de pH urinario. Entonces, ¿qué va cambiando? Va cambiando la capacidad del riñón de comportarse como un buffer. ¿Sí? Entonces, cuando el pH es 8, la orina, ¿cierto?, tiene este mecanismo basal que elimina un protón y reabsorbe un bicarbonato. ¿Ya? Pero si hay una acidosis, el riñón puede aumentar su capacidad de producir buffer y eliminar buffer. ¿Ya? Mira este otro gráfico. Cuando el pH urinario baja de 6, porque eso es como entre 6 y 8 es como normal. Pero cuando baja de 6 ya es una orina ácida, se considera ácida. ¿Qué cambió? Entonces, dice que hasta, ¿qué dice ahí? Claro, la capacidad de buffer del fosfato se estabiliza, si aquí sigue para acá. ¿Sí? Entonces de aquí para acá, ¿quién empieza a actuar como buffer? La creatinina, el citrato, el amonio. Entonces, el amonio es súper importante. Porque uno ve el amonio y con eso puede establecer el balance ácido-base. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que el riñón tiene una capacidad de buffer de los fosfatos, de los sulfatos, de lo que acabamos de ver, pero si esa capacidad se tiene que ver incrementada, el riñón puede utilizar otros buffers, como la creatinina, ¿cierto?, para intentar, ¿cierto?, regular el pH de la sangre, que finalmente es para lo que está trabajando el riñón. Y hay situaciones de acidosis que vamos a ver, ¿cierto?, cuando veamos balance ácido-base después de ver respiratorio, que son súper frecuentes. Una persona que tiene una colitis ulcerativa, por ejemplo, que está siempre con diarrea, tiene una acidosis crónica, un paciente con EPOC o con asma, y esas son cosas súper comunes, no es nada raro. Los hipertensos
También tienen alteraciones de ácido básica, los diabéticos tienen alteraciones de ácido básica. ¿Ya? Ya. ¿A qué pH empieza a ser más o menos dañino? Bajo 6. Bajo 6 empieza a alterar las vías urinarias. Entonces empiezan a engrosar los epitelios, empiezan como a cambiar todo. ¿Cuál sería como el punto crítico? O sea, el pH de la orina es ácido. Es ácido. De hecho, cuando el pH de la orina es básico, eso genera también alteraciones. Pero el punto intermedio, ¿cierto? Entre 6 y 7, por ahí es el punto intermedio. ¿Sí? ¿Tiene hipo? Hay que asustarla. Saca una hoja, ¿no? Saca una hoja. Ya. Bueno, aquí tienen otro gráfico que es distinto. Entonces, ahí tienen ustedes, ¿cierto?, el patrón de excreción de bicarbonato. Entonces dice bicarbonato filtrado, excretado o reabsorbido en microequivalentes por minuto. ¿Ya? Y ahí tienen el excretado y ahí tienen el reabsorbido. ¿Ya? Entonces tú mira el bicarbonato excretado cuando la concentración plasmática es de 24 versus el reabsorbido. Si los comparan, ¿cierto? Aquí el excretado es 0 y el reabsorbido es, en la concentración de 24 es cercano a 60 microequivalentes por litro. ¿Ya? Ahora, si la concentración de bicarbonato aumenta en la sangre, puede aumentar el bicarbonato excretado. El punto de corte son los 30. Entonces, eso también genera cambios del pH urinario. Y si se genera un cambio del pH urinario, el pH alcalino es un problema. ¿A quién le gusta el pH alcalino? ¿A cuáles bacterias? ¿O a cuáles microorganismos en realidad? ¿Ah? Ya puede ser. Para las levaduras, así. La candidiasis. Ya que casi siempre se da cuando el pH es básico. Entonces, ¿cuándo va a estar el pH básico? Cuando un individuo tenga una alcalosis. Una alcalosis. Y la alcalosis se pueden producir por varias alteraciones, dentro de las que está la hipertensión arterial. ¿Verdad? Entonces ahí, ¿cierto?, se van a producir infecciones del tracto urinario recurrentes. ¿Ya? Pero estos gráficos tienen que mirarlo así. Entonces, mira, ese es el punto de corte, 24 miliequivalentes, que es la concentración plasmática. A esos 24 miliequivalentes, la cantidad excretada es 0. Y la cantidad reabsorbida es de 60 aproximadamente. Ahora, si llegamos a estos extremos, que esto lo hicieron en pobrecitas, ¿cierto? Si tú tienes 60 miliequivalentes en la sangre, que es mucho bicarbonato, va a aumentar la cantidad excretada considerablemente. ¿Ya? Y va a disminuir la cantidad reabsorbida. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque se va a filtrar más bicarbonato del que se puede reabsorber. Porque esto es una enzima que también se satura con concentraciones mayores. ¿Ya? Entonces miren el gráfico, dice efecto del volumen del líquido extracelular sobre la filtración, la reabsorción y la excreción de bicarbonato en ratas. El patrón de excreción de bicarbonato es similar en el ser humano. Su concentración plasmática normal es de 24 miliequivalentes. ¿Eh? Entonces no se deshidrata. ¿Podría pasar eso? Podría pasar eso. Algo que me tiene algo confundido es como que no veo el equilibrio entre que se reabsorba tanto y se excrete tampoco. ¿Cómo? Es como decir, reabsorbo 2 y boto 1. Es que tú puedes seguir reabsorbiendo, porque lo que estáis haciendo aquí,
aquí la actividad enzimática la estás poniendo a prueba. Entonces la actividad enzimática, que es la anhidrasa carbónica, que convierte el bicarbonato con el hidrogenión en ácido carbónico y lo reabsorbe, sigue aumentando. Es incremental. Incluso cuando empezáis a excretar bicarbonato. ¿Ya? Entonces, ahora hay un punto en que esto se disocia. Y disminuye la cantidad reabsorbida porque la capacidad que tiene la anhidrasa carbónica de formar ácido carbónico disminuye, se satura. ¿Ya? Ahora, en un trastorno ácido básico, tú puedes tener un mecanismo compensatorio renal que aumente los niveles de bicarbonato. Y tú vas a tener un paciente, por ejemplo, con una acidosis respiratoria. Y va a lograr bajar sus niveles de CO2 y va a lograr, ¿cómo lo va a hacer? Aumentando los niveles de bicarbonato. Y eso se llama ganancia de bicarbonatos de origen metabólico. Pero eso llega hasta los 33, 34, pero eso también condiciona que va a haber bicarbonato excretado si esas concentraciones son mayores. Por eso que hay que tener en cuenta esa situación que ocurre en algunas acidosis. ¿Ya? Esto es otra cosa que puede hacer el riñón para contribuir al balance ácido-base. El riñón puede metabolizar aminoácidos. ¿Cómo? La glutamina. Entonces, el riñón es un órgano metabólico, ¿sí? Y esto lo hace una enzima que se llama CYP2C3A4, que es una enzima que pertenece a las mitocondrias, que metabolizan fármacos, ¿sí? Las citocromoxidasas P450. Y esa enzima lo que hace es convertir, es que ahora es chino ustedes, pero el otro año van a llegar a soñar con las citocromoxidasas, ¿ya? Y metaboliza la glutamina y la convierte en que es un aceptor de protones. La convierte en amoníaco y acepta un protón, se convierte en amonio. Y el alfa-cetoglutarato se convierte en 2 bicarbonatos. Aquí falta un 2 aquí. En 2 bicarbonatos. Entonces, por cada glutamina metabolizada, tú eliminas protones y ganas 2 bicarbonatos. Y esa es otra función que tiene el riñón para regular el balance ácido-base. Ganas 2 bicarbonatos y eliminas protones. Y ahí viene que el riñón tiene la capacidad de producir bicarbonato. ¿Ya? Bueno, estos que ustedes lo ven ahí, ¿cierto? Este es el metabolismo hepático, que lo convierte en urea y glutamina, ¿cierto? Y ahí tiene, ¿cierto?, el metabolismo de los aminoácidos que lo convierten en fosfatos y sulfatos, que son aceptores de protones. Estos pasan por el riñón y en la orina son capaces de aceptar protones. Entonces estos contribuyen a mantener el balance ácido-base. Y esos son aceptores de protones. ¿Ven? Mira esto. Mírenlo. Y lo analizamos juntos. Eso que ustedes están viendo, ¿cierto? Es un cálculo que se hace en el balance ácido-base que se llama el anion gap. ¿Ya? El anion gap determina si el balance ácido-básico está alterado por adición de ácidos, como por ejemplo una persona que tenga una hipoperfusión y genera un aumento de ácido láctico, o que tenga una cetoacidosis diabética y aumentan los cuerpos cetónicos, que son ácidos. O también el balance ácido básico se puede generar por una alteración hidroelectrolítica, como exceso de potasio, exceso de magnesio, exceso de calcio. Y para eso se usa este anion gap, que tiene un valor, ¿cierto?, que va entre 12 y 20, su valor normal. Y es la suma de la concentración plasmática de sodio más la concentración plasmática de potasio, y a eso se le resta la concentración plasmática de cloruro. O igual a la concentración de amonio. ¿Ve? Entonces el amonio, ¿por qué es tan importante el amonio? ¿Qué dice esto?
A ver, su capacidad de análisis. Los voy a dejar ahí un ratito. Que lo piensen. ¿Sí? La presencia de una larga cantidad o una gran cantidad de amonio sugiere que una gran cantidad de cloruro está siendo excretado. Ya, pero eso es lo que dice ahí. Después de la explicación que le di del anion gap. ¿Qué significa eso? Podría significar que está reteniendo más cloro, se está excretando menos sodio y potasio, que antes lo vimos como un contractorte, que como que decían con el cloro. A ver, explíquemelo mejor. Y que dice que cuando el anion gap es negativo, ¿Ya? significa que es como una manera de medir cuánto cloro se está excretando. Cuando Ya. es negativo se está excretando una buena cantidad, cuando es positivo se está reteniendo. Y si se está reteniendo significa que se está llevando con él unos cuantos iones de sodio y potasio de luz, Ya. por lo que vimos antes en los otros cuerpos. Y cuando el anion gap es positivo, ¿qué pasa? Se está reteniendo inapropiadamente cloro. Ya. ¿O no? Sí. Porque esta es la medición urinaria, ¿por cierto? Entonces, las acidosis casi siempre generan una alteración del cloruro. ¿Mm? Porque, ¿qué es lo que está haciendo tu cuerpo? Está excretando más amonio para intentar mantener el balance ácido básico. Entonces se genera una excreción de cloruro. ¿Ya? En cambio, ¿cierto? Cuando el anion gap es menor, ¿sí? Se elimina menos amonio y el cloruro se retiene. Y no se elimina no se excreta tanto cloruro. Eso es lo que dice el gráfico. ¿Y qué afecta acá? El cloruro tiene muchas funciones, ¿cierto? Pero principalmente afecta el balance de los potenciales de acción de las células. Entonces, acidosis hipoclorémica. Acidosis hipoclorémica, que conlleva un descenso del cloruro. Y las personas con acidosis, muchas están en riesgo vital. ¿Mm? Uno mira el pH así como el balance hídrico, pero estas personas están en riesgo vital. ¿Mm? ¿Por qué se excreta tanto sodio en la ¿A dónde? en los en el sueño? Claro, porque eso normalmente en este caso, ¿cierto? Cuando hay una acidosis, lo que también se eliminan iones de sodio, ¿cierto? Para intentar compensar el equilibrio electrolítico de los túbulos. Básicamente por eso. ¿Mm? Esto es súper importante. O sea, es difícil entenderlo, yo lo sé. Pero aquí tienen que aprender los mecanismos fisiológicos, la relación que existe entre cloruro y amonio. Si se excreta más cloruro, o sea, si se excreta más amonio, se excreta más cloruro. Listo, basta. Y el riñón tiene la capacidad de eliminar más protones, eliminando sulfato, fosfato y amonio. ¿Ya? Y eso es súper importante que lo sepan. Porque esto es súper difícil, no lo van a entender conmigo, lo van a terminar de entender en medicina interna, bien adelante, porque tienen que entender más cosas. ¿Ya? Yo tengo un libro de alteraciones ácido-base, así un libro, se llama Rosenberg, lo pueden buscar, es un libro rosado que tiene como 1000 y tantas páginas, porque es súper complicado esto. Los nefrólogos lo entienden a la perfección, y una nefróloga les va a hacer las clases después. Pero tienen que llevar esos conceptos de qué hace el riñón, qué hace el sistema respiratorio, qué hace la sangre para regular el balance del pH. ¿Ya? Y tenemos esta parte en que estamos viendo los procesos y después tenemos una integración que se llama regulación del equilibrio ácido-base. ¿Mm? Tiene un apunte en la plataforma y todo, ya está todo ok, incluso la clase grabada. ¿Oh? ¿Qué es lo principal que puede alterar las concentraciones de amonio que se El pH.
Si tú tienes una acidosis, eliminas más amonio. Y el amonio afecta al cloruro. Si tu pH no es tan ácido, va a eliminar menos amonio, va a eliminar menos cloruro. Posiblemente el de la derecha tiene un pH más básico. Claro, pues el anion gap es relativamente positivo. ¿Sí? El potasio se mantiene igual. Ahí está el proceso. No, el potasio es otro problema, que después lo vamos a solucionar. ¿Ya? Entonces ahí está el proceso, mira. Entonces se dan cuenta ustedes que este amonio, amonio, arrastra el protón. ¿Sí? Arrastra el protón. Y aquí lo intercambiamos con sodio. Por eso que mientras más eliminación de amonio, más reabsorción de sodio, menos el sodio en el anterior. ¿Se acuerdan? Alguien me preguntó eso. Pero si este proceso está disminuido, va a haber menos reabsorción de sodio y va a haber más excreción de sodio. Esa es la diferencia del gráfico anterior. ¿Ya? Y ahí está el metabolismo del bicarbonato, del glutamato, de la glutamina que se convierte en glutamato, en alfa-cetoglutarato, en maleato, glucosa y bicarbonato. 2 bicarbonatos. Y esos se reabsorben por el cotransportador de sodio bicarbonato en la membrana vasolateral. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a mirar la glucosa. Dijimos que la glucosa se reabsorbe en un 100% en el túbulo proximal. Entonces, cuando una persona tiene glucosuria, eso no va bien, ¿cierto? ¿Qué significa que tenga glucosuria? Que la capacidad de transporte máximo del riñón se ha superado. Eso significa. Y eso se supera por saturación. Entonces, cuando un paciente suyo tenga una glicemia sobre 200, va a tener glucosuria sí o sí. Porque la capacidad de transporte máximo del riñón se supera sobre los 180 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre. Porque la glucosa se filtra libremente en el glomérulo. Y sobre 180 miligramos de glucosa en la sangre genera glucosuria. Ahora usted cuando come, ¿a cuánto sube su glicemia? A lo mucho 160. Nunca supera los 180. Porque tiene una hormona que se llama insulina, que toma esa glucosa y la lleva a las células y la guarda. Entonces las personas que tienen diabetes tienen menos insulina o no tienen insulina. Y no pueden lograr ese balance homeostásico de la glucosa. Ahora, el objetivo terapéutico de la diabetes mellitus es mantener la glicemia bajo 200. Porque eso se ha demostrado que impide la glucosuria y protege al riñón. Porque si el riñón está con una sobrecarga de solutos como la glucosa, se daña. Se daña el glomérulo, lo que comentábamos en la clase de filtrado glomerular, pero también se dañan los túbulos. Y se produce una degeneración de los túbulos. Y el riñón empieza a dañarse por todos lados, por la glicemia elevada. Es tan así que hoy día existe un medicamento que bloquea ese transportador y se usa para proteger al riñón. ¿Ya? Bueno, ¿alguien sabe cómo se llama el medicamento? El inhibidor del transportador de glucosa renal. Tiene un nombre raro como todos los fármacos de la diabetes. Empagliflozina. ¿Sí? ¿Y el principio activo? Entonces, que se da a los pacientes que tienen una hipoglicemia que ejercen luz. Claro, que tienen la glucosa elevada por mucho tiempo. Tienen la glucosa elevada por mucho tiempo y empiezan a tener proteinuria. Entonces los pacientes empiezan a presentar proteinuria y el médico, Javier, se da cuenta y le prescribe un medicamento que inhibe el cotransportador, que es el último que se aprobó para el uso en la diabetes, que es
Ese es el inhibidor de SGLT. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Empaglifosina. Las glifosinas. Tiene un montón de nombres. Un nombre súper raro. La glipicida, la glifosina. Yo les pongo como nombre, así como apodo en las clases, porque si no, nadie me entiende nada. ¿Sí? ¿Y el dapaglifosina, canaglifosina, todos funcionan en Todos funcionan igual. Bueno, este transportador, el SGLT2, que no es capricho mío que se lo aprenda, sino que tiene que aprendérselo, ¿ya? Es el responsable del 97% de la reabsorción de glucosa. El otro 3% lo hace el SGLT1. Ahora, existe una glucosuria primaria, que es una enfermedad genética, pero ¿cuándo se va a manifestar esa glucosuria primaria? sí, genética alterada, sí, genética. Por eso, hay una glucosuria primaria que se manifiesta como una alteración del SGLT2, pero ¿cuándo se va a manifestar esa? Cuando sea necesario transformar. ¿Cuándo? O sea que de partida si uno no tiene sobre 180. Pero piensa, mira, piensa. Tengo una enfermedad genética que produce glucosuria primaria. ¿Cuándo la voy a mostrar? ¿Ah? Sí, pero ¿quién es? Un niño, po. En un niño. ¿Y cómo va a debutar ese niño? ¿Cómo va a estar su glucosa en la sangre? Baja. Va a ser una hipoglicemia. Entonces, cuando una persona como usted tiene glucosuria, ¿en qué va a pensar usted? En una hiperglicemia. En una hiperglicemia y en una diabetes. ¿Ya? Bueno, cuando falla este transportador, genéticamente este solo puede absorber el 40%. Por eso se produce glucosuria. Y normalmente las personas que tienen glucosuria primaria, esas manifestaciones son en los primeros años de vida y debutan con una hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, cuando una persona tiene glucosuria, siempre es diabetes, porque a veces se ponen ahí como que... ¿sí? Yo he conversado con sus futuros colegas y algunos me dicen, los cabros son medio quisquillosos, empiezan con que la glucosuria primaria. Es raro, pero usted tiene que pensar lo más frecuente cuando piensa en enfermedades. Lo más frecuente es que esa persona tenga diabetes y esté generando una glucosuria porque sus niveles de glucosa en sangre son sobre 200. Que en los diabéticos, ¿cuántos son los niveles de glucosa? ¿Han visto diabéticos en el campo clínico? ¿Y cómo tienen la glicemia? ¿Cuánto tiene? ¿Ha tomado la glicemia? Si se cuida, está como el 150, 160, mucho. Oye, cuando van por semio, ¿van como con lo que tienen que hacer o van así nomás? Depende de eso. Porque mi indicación es que vayan pauteados, po. A ver esto. Aquí vamos a lo que llegue día a día. Ya. Bueno, eso hay que tratar de optimizarlo porque la pasada por el campo clínico tiene que ser, yo voy a buscar lo que quiero aprender, pues, en el nivel que están aprendiendo, que es semio. Ya hacer glicemia, medir presión arterial y eso es común. ¿Alguien ha medido la glicemia en un paciente en el campo clínico? No lo hacemos. ¿Cuánto tenía? No me acuerdo, es que fue como hace 4 semanas. Lo tenía media alta. Como media alta. No me acuerdo porque fue uno de los pacientes como 40 que... Ya, pero no se acuerda, si el campo clínico es como campo clínico. que estaba en la normal y la glicosilada. ¿Ya? Y a nosotros llegaban pacientes que tenían como glicosilada de 13. Claro. 13% que equivale a una glicemia de 400. Creo que el más drástico fue como de 17. Claro, pero es que el paciente diabético no entra en coma hasta que no tiene una glicemia de 600. Pero algunos que tenían hasta 400. Pues se van como adaptando a este proceso. Entonces, ahora tienen 400, 450, como si nada. Y obviamente tienen glucosuria, po, ¿cierto? ¿Ah? Tratado debería tener menos de 180. Ese es su objetivo, Ricardo, cuando trabaje. ¿Ya? Llegaban controlados, llegaban como con 160. Ah, esos son de libro, ¿sí? Pero el que nos llegó con era una glucosilada de 17 segundos.
decían, no, el video es una glicosilada, pero... Sí, pues. Uno sabe que lo están mintiendo. No, y esos pacientes llegaban con condiciones se regulaban la última semana. Se controlaban la última semana y llegaban con la glicosilada, pero... Le echaron la culpa al 18. Yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp un sticker de la hemoglobina. Que como cayó la zona 18 entre medio, como que llegaban todos con niveles súper alterados. De colesterol, Dígale a los pacientes y no como A mí me duele la cabeza. Ahí les mandé un meme que es fantástico. ¿Lo vieron o no? Sí, en su grupo de WhatsApp. Ay, yo. Genial. Claro. La hemoglobina glicosilada es lo que todo paciente oculta, ¿cierto? Ya. Entonces, al final del túbulo proximal, la glucosa se reabsorbió en un 100%. ¿Ya? Si de fallar el SGLT1 no se produciría glucosuria, porque el SGLT2 como que... No, porque reabsorbe solo el 3%, entonces no. El SGLT2 lo absorbe. Ya. Lo absorbe. Ya. ¿Ven? Entonces la glucosa es por cotransporte con el sodio. Ya aquí está el filtrado, está como al revés, viene desde acá el filtrado. ¿Cierto? Y la glucosa entra con el sodio a través de los SGLT2. ¿Ya? Esas moléculas glicerol, lactato, aminoácidos. Ah, no, la glucomina. La que no es favorita. Claro, porque el riñón hace gluconeogénesis. Entonces, mira, ahí está el riñón, esos compuestos los está moviendo por transporte activo secundario y lo está convirtiendo en glucosa 6-fosfato y eso entra por GLUT2. Entonces, las fuentes de glucosa son la reabsorción y la gluconeogénesis, que es una función del riñón. ¿Ya? ¿Los niveles de sodio plasmático pueden alterar ese cotransporte? Sí, ¿Sí? Sí. ¿Usar una hiponatremia? se puede alterar. Sí. Ya, entonces, mira, cuando la glucosa, este gráfico es como súper, es un clásico. Es un clásico, con esto vamos a terminar. Entonces, cuando la glicemia supera los 180, ya empieza a aparecer glucosa excretada. Ya, porque bajo los 180 la glucosa es reabsorbida en su totalidad. ¿Ya? Entonces, siempre se mantiene la relación en bajo 150, bajo 180, que la tasa filtrada y la tasa reabsorbida son lineales, son iguales. Se separan, ¿cierto? Sobre los 180, en que empieza a aparecer carga excretada, y eso se llama transporte máximo de glucosa. Ya que la velocidad de transporte máximo es de 285 miligramos por decilitro de glucosa. Están en miligramos por minuto. Esa velocidad de transporte de glucosa es de 285 a 290 miligramos por minuto de glucosa. Velocidad de transporte. Ahora, la excreción comienza cuando la concentración plasmática de la glucosa supera los 180 miligramos por decilitro, que eso es otra cosa. Porque aquí tiene concentración plasmática de la glucosa y ahí tiene el flujo de glucosa. Entonces, hasta aproximadamente se mantiene lineal la relación entre la reabsorción y la filtración. Pero la reabsorción se satura si se superan los 300 o si se superan los 180 en la sangre. Y ahí empieza a aparecer glucosa excretada. Este gráfico es un clásico, ¿sí? Creo que estaba hasta en la lámina que me ponían a mí cuando me hacían clase, que te
te ponían esas láminas que sonaban así. Te salió una foto ahí. ¿Han visto eso alguna? ¿Sí? Pero a veces hacen así cuestiones retro y ponen unos diaporamas que son unas cuestiones redondas que van girando una foto. Ya. Chao. A muchos pacientes les daban eso.